Hace poco más de un año, mi jefe me llamó a su oficina. No fue una convocatoria amable, ¿vieron? Fue un correo a las 4:47 de la tarde, tipo: Valeria, reúnete conmigo, nada más. Esos mensajes que te hacen revisar todo lo que hiciste ese día, buscando el error que justifique que te llamen como si hubieras hecho algo mal. Rodrigo estaba en su escritorio cuando entré. Ni siquiera levantó la vista. Siguió escribiendo en su laptop mientras yo esperaba parada frente a él como si estuviera en la dirección de una escuela. Su oficina tenía esas ventanas enormes que daban a Paseo de la Reforma, el tipo de vista que te hace sentir pequeño, aunque sea el que está en el lado correcto del escritorio. Cuando finalmente habló, ni se molestó en hacer contacto visual. Tu desempeño ha sido sólido, me dijo, leyendo como si fuera un comunicado de prensa. Pero tienes que entender algo. No todos tenemos la personalidad para estar en la dirección, para la directiva. Eres una excelente profesional en lo tuyo, en lo creativo. Eres una buena soldada. Pero hizo una pausa dramática. Una pausa que claramente ensayó, porque Rodrigo siempre ensayaba estos momentos. Pero no tienes el perfil ejecutivo que buscamos. Soldada. Me llamó soldada. Dejé que eso flotara en el aire por un segundo. Luego sonrió, como si acabara de darme un cumplido, como si me hubiera levantado el ánimo, como si no acabara de decirme que, después de 8 años en esa agencia, después de haber construido el departamento de diseño desde cero, después de entrenar a cada una de las personas que ahora generaban el dinero que Rodrigo usaba para pagar la renta de esa oficina, yo no era suficientemente buena. ¿Hay algo más?, pregunté. No, eso es todo. Gracias por venir. Salí de ahí y cerré la puerta con cuidado. No la azotamos. Eso habría sido demasiado honesto, ¿verdad? Habría revelado que adentro de mí algo se había quebrado. Déjame retroceder un poco, porque la historia de cómo llegué a ese punto, la de cómo Rodrigo llegó a pensar que podía hablarme así, necesita contexto. Hace 9 años, cuando entré a Stratos, así se llamaba la agencia, tenía 32 años y todo el fuego del mundo. Acababa de terminar un proyecto importante en una agencia en Buenos Aires. Me había quemado, literalmente me había enfermado del estrés. Vino a verme una amiga desde México y me dijo que en su ciudad había espacio para gente como yo. Todavía hay mercados sin explotar, me dijo. Hay empresas grandes que no saben qué hacer con su imagen. Hay dinero. México siempre suena así cuando alguien lo vende, ¿no? Como si fuera el sueño de El Dorado en versión corporativa. Tomé un vuelo con 2 maletas y quedé con amigos de amigos en una casa en Coyoacán. Y una semana después entré a Stratos. Rodrigo llevaba 3 años dirigiendo la agencia cuando llegué yo. Era un hombre de 48 años, con ese tipo de confianza que solo tienen las personas que nunca han fracasado en nada porque nunca han intentado nada importante. Educación privada en México, posgrado en Houston, una red de contactos que había heredado de su papá. Eso era Rodrigo. La agencia que encontré era un caos hermoso. Tenían 3 departamentos. Diseño gráfico, que estaba dirigido por un señor mayor que no sabía usar ni Photoshop correctamente. Diseño web, que era una persona sola tratando de hacer todo. Y branding, que ni existía como tal. Simplemente era Rodrigo haciendo presentaciones bonitas con Work que otros hacían. Él me contrató porque necesitaba a alguien que luciera bien en las reuniones con clientes. Eso nunca lo dijo en voz alta, pero se veía claramente. Yo era una mujer joven, con experiencia internacional, que podía hablar con los directores de marketing de las grandes empresas sin intimidarse. Alguien que si un cliente decía algo estúpido, yo tenía la experiencia de 20 años de oficina para saber exactamente cómo decirle que era un error, pero de manera que sonara como que había sido idea suya todo el tiempo. Durante los primeros 6 meses trabajé como una posesa. No dormía. Organizaba al equipo de diseño, reestructuraba los procesos, empecé a documentar cómo hacíamos el trabajo para que no dependiera de la intuición de una sola persona.
Creé un sistema donde cada proyecto tenía un brief detallado, fases claras, puntos de revisión. Soné como un robot, lo sé, pero era lo que necesitaba la agencia. Mientras yo hacía eso, Rodrigo estaba en reuniones. Reuniones con ejecutivos, con clientes potenciales, con otros directivos en reforma. Él era la cara, yo era el cerebro, y eso estaba bien, ¿vieron? Al principio, eso fue un acuerdo no dicho que acepté, pero luego pasaron cosas. A los 16 meses, ganamos un cliente importante, una marca de seguros que tenía 100 años en México, pero que quería una renovación completa de su identidad visual. Era el proyecto más grande que había hecho Rodrigo. También era el proyecto más grande que había hecho yo, porque aunque él presentó la estrategia, había sido yo quien la desarrolló. Aunque él mostró los diseños, había sido mi equipo quien los creó, bajo mi supervisión, con dirección creativa que salió de mi cabeza. Esa presentación fue un éxito. El cliente lloró. Literalmente lloró. Una mujer de 60 años que había estado en esa empresa toda su carrera, vio la nueva dirección de arte y lloró, porque vio posibilidades donde antes solo veía repetición de fórmulas antiguas. Cuando el cliente se fue, Rodrigo me puso la mano en el hombro y dijo, enfrente de todo el equipo, esto fue puro Rodrigo, puro instinto. Y sonrió como si estuviera feliz de poder reconocer sus propias habilidades tan públicamente. Mi asistente de diseño, una chica de 24 años llamada Marina, se quedó mirándome para ver cómo reaccionaba. Yo simplemente recogí mis cosas y entré a mi oficina. No lloré. Estaba demasiado furiosa para llorar, pero seguí quedándome, porque ¿saben qué? El salario era mejor. Los proyectos eran más grandes. El equipo que estaba armando era increíble. Tenía a Marina, que dibujaba como alguien a quien Dios le había regalado las manos. Tenía a Alejandro, que entendía tipografía de una manera que solo encontrás en una persona de cada 100,000. Tenía a Mariana, que podía codificar diseños en realidad aumentada como si fuera arte. Tenía a Sofía, que hacía fotografía conceptual que parecía cine. Eran mi equipo. Los había reclutado, los había entrenado. Sabía qué despensa tenía cada uno en sus casas. Sabía cuál era el nombre del perro de Alejandro. Sabía que Marina estaba ahorrando para irse a vivir con su novia a Guadalajara. Sabía sus sueños, porque yo era la que los escuchaba a las 8 p.m. cuando estábamos reventando un deadline, o en el viaje que hicimos a Oaxaca para un retiro de equipo que Rodrigo aprobó pero no pagó de su bolsillo. El dinero de esos viajes, los bonos cuando ganábamos clientes grandes, los permisos cuando alguien tenía una emergencia familiar, todo eso venía de mí pidiendo a Rodrigo que hiciera lo correcto. Y Rodrigo lo hacía, porque en el fondo no era malo, solo era negligente. Narcisista sin intención criminal. El tipo de persona que nunca ha tenido que pensar en alguien más porque el universo siempre le ha dado lo que necesitaba sin que pidiera. Cuando pasaba a otro proyecto donde mi contribución era invisible para la narrativa pública, el equipo notaba. Sofía me traía café sin que lo pidiera. Marina me dejaba notas que decían, Valeria, todos sabemos que esto fue idea tuya. Alejandro empezó a firmar los diseños con una pequeña nota que decía, Dirección Creativa, Valeria, aunque Rodrigo borrase los watermarks antes de enviar el trabajo al cliente. Año y medio en la agencia, Rodrigo me hizo mi primera gran promesa. En 2 años, cuando alcancemos las metas de este periodo, te hago socia. No fue un contrato, fue una conversación rápida en un café. Pero yo lo creí porque... ¿Por qué no iba a creer? Yo había triplicado los ingresos de la agencia. Pasaron 2 años, llegamos a las metas. Rodrigo me compró un viaje a Nueva York como reconocimiento. 1 semana sola, hotel 5 estrellas. Era un regalo lindo, pero era un regalo, no una sociedad. Cuando le pregunté, bajó su café lentamente y me dijo, las cosas son más complicadas ahora. Tengo que pensar en el crecimiento futuro, tal vez en 2 años más. Otros 2 años pasaron.
Ahora me estaba pidiendo que supervisara un nuevo departamento de experiencia de usuario. Trabajo más, responsabilidad más, salario igual. Hice la pregunta nuevamente. Rodrigo me dijo que su contador recomendaba esperar a que los números del trimestre mejoraran. No mejoraron, nunca mejoraban, y así seguía, año tras año, promesa tras promesa, proyecto tras proyecto. Ganamos un premio estatal de diseño. La foto de la ceremonia mostraba a Rodrigo en el podio recibiendo el premio. Yo estaba al lado, sonriendo, porque alguien tenía que estar feliz en la foto. Mi equipo veía esto, todos lo veían, y cada vez que pasaba, algo muere un poco en la gente, ¿saben? Esa clase de muerte lenta donde te das cuenta de que el futuro que imaginaste no va a llegar, no porque no lo merezcas, sino porque al tipo que lo controla no le conviene que llegue. 3 meses antes de que Rodrigo me llamara a su oficina para decirme que no tenía el perfil ejecutivo, algo pasó en la agencia que cambió todo. Un cliente grande, no puedo decir el nombre exactamente porque hay acuerdos de confidencialidad, pero piensen en una de las empresas de tecnología más importantes de América Latina. Contrató a Stratos para una rebranding completo. Estamos hablando de un proyecto de 18 meses, un presupuesto de $200,000, presentaciones cada 2 semanas a un comité ejecutivo en Bogotá, San Paulo y la Ciudad de México. Rodrigo no supo ni por dónde empezar. Literalmente tuvo una junta con el cliente y luego vino a mi oficina a preguntar cómo se hace un proyecto de esa envergadura. Como si no hubiéramos hecho esto en pequeños 6 veces ya, como si mis 8 años de carrera anterior hubiera desaparecido. Necesito que lo hagas, me dijo, necesito que sea perfecto. Levanté la vista de mi escritorio y lo miré directo a los ojos. Tengo una condición, dije. ¿Cuál? Que en este proyecto, en las presentaciones, en las reuniones, yo voy, no como asistente, yo como directora de este proyecto. Rodrigo no supo qué responder. Piénsalo, agregué, dándole la salida, pero necesito una respuesta hoy. 3 horas después me mandó un mail. Acuerdo, pero yo también voy a las presentaciones. Somos un equipo. Eso último lo escribió con punto. El proyecto de 18 meses empezó bien. Bueno, empezó con caos, como todo proyecto grande, pero era el caos que yo podía controlar. Armé un equipo dentro del equipo. Marina, Alejandro, Mariana, Sofía y 4 freelancers que contraté específicamente porque eran los mejores en sus áreas. Teníamos diseñadores UX, ilustradores, especialistas en animación, alguien que solo hacía color grading. Era como montar una agencia dentro de la agencia. Las primeras presentaciones fueron mías. Yo mostré la investigación, yo mostré el concepto, yo contesté las preguntas difíciles. El cliente quedó impresionado. Eso lo noté porque el jefe de la iniciativa, un tipo llamado Carlos, que tenía pinta de saber qué hacía, me pidió al final: ¿podés venir solo a las próximas reuniones, sin el otro? Eso fue la semana número 3 del proyecto. No le dije nada a Rodrigo, pero a partir de entonces, él simplemente no fue. Dijo que tenía que atender otros clientes. La verdad es que Rodrigo pasó a trabajar en su oficina, revisando correos, haciendo llamadas, pasando el tiempo mientras yo llevaba adelante un proyecto que representaba el 30% de los ingresos anuales de la agencia. Y lo curioso fue que no me importó, porque por primera vez en años estaba haciendo el trabajo de verdad, no explicando a Rodrigo qué tenía que hacer, no viendo a alguien más recibir el crédito. Yo estaba ahí, con el cliente, diciendo las cosas que sabía que eran ciertas, mostrando el trabajo que creía que era bueno y siendo validada por personas que realmente entendían diseño. Carlos me empezó a pedir consejos sobre cosas que ni eran parte del proyecto. ¿Dónde encontrás diseñadores freelance buenos en México? ¿Cuál es el stack de tecnología que recomiendas para modernizar una infraestructura de diseño en una empresa grande?
¿Cómo organizas un departamento creativo de manera que la gente joven sienta que puede crecer? Yo respondía todas las preguntas, le pasaba contactos, le hacía presentaciones. Empecé a darle consejo sin que me lo pidiera, simplemente porque veía un problema en cómo estaban organizados allá y sabía cómo solucionarlo. En una de esas conversaciones, Carlos me preguntó directamente, ¿vos qué querés a nivel profesional? Porque trabajás como si fuera tu empresa. No respondí de inmediato, pero luego dije la verdad. Quiero una empresa propia, donde pueda trabajar así, donde el trabajo sea lo que importa, no la política. Carlos asintió, lentamente, como si estuviera guardando esa información en algún lugar importante de su cabeza. 6 meses después, en las vísperas del segundo trimestre de presentaciones al comité ejecutivo, Rodrigo me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez fue diferente. Esta vez quería hablar de dinero. Necesito que bajes el ritmo de gastos en el proyecto, me dijo. Estamos gastando más de lo presupuestado. Tomé la carpeta del proyecto y le mostré. Los números eran claros. El presupuesto original era de $200,000. Habíamos gastado $130,000. Rentabilidad del 65% en tiempo que ni siquiera era la mitad del proyecto. Mira los números, le dije. No estamos sobre presupuesto, estamos bajo y el cliente está feliz. No entiendo cuál es el problema. El problema es que la agencia tiene otros gastos, dijo, y tú no ves el panorama completo como yo. Detállame los gastos, pedí. Rodrigo se quedó en silencio. Luego se paró, fue a la ventana y se quedó mirando hacia Paseo de la Reforma con las manos cruzadas, una pose que había perfeccionado después de 1000 películas sobre empresarios exitosos. Tu salario es demasiado alto, dijo, sin darse vuelta. Comparado con el mercado, estás ganando 30% más de lo que deberías. Sentí que algo se movía en mi pecho. No era sorpresa, era confirmación de que todo lo que había pensado, cada sospecha, cada ocasión donde me sentí subvaluada, era verdad. Mi salario es bajo para lo que hago, respondí, y lo sabés. Tal vez, dijo dándose vuelta, pero es lo que puedo pagar ahora. O aceptas un ajuste o tenemos un problema. No fue una amenaza velada, fue una amenaza directa. El mensaje era claro. Trabaja gratis o te vas. Salí de esa oficina y no entré nuevamente en 2 semanas. Trabajé desde mi casa, respondí mails, hice reuniones con el cliente, supervisé al equipo por videoconferencia. Rodrigo me preguntó si estaba bien, si había algo que pudiera hacer. Yo respondí que estaba bien, que solo necesitaba espacio. Lo que en realidad estaba pasando es que por primera vez en años estaba pensando en irme. No en renunciar, en irme de verdad, con mi equipo, con los clientes que habían confiado en nosotros, con todo lo que habíamos construido. Y eso me asustaba, porque Rodrigo tenía razón en una cosa. Yo no veía el panorama completo. No sabía cómo montar una empresa. No sabía si podía mantenerla a flote. No sabía si el mercado que tanto hablaban que había en México era verdad o simplemente el sueño que mi amiga me había vendido años atrás. Pero había empezado a pensar que quizás no tenía que averiguarlo sola. Durante esas 2 semanas en casa, pasé todo el tiempo buscando en Internet cómo funcionaban las agencias de diseño exitosas. Leí casos de estudio de empresas que habían salido del caos. Miré videos de directores creativos contando historias sobre cómo habían empezado sus estudios. Algunos habían comenzado sin nada, otros con un cliente, algunos simplemente con una idea y un equipo que les creía. Lo que notaba en todas esas historias era que no estaban solos. Había siempre gente. Gente que confiaba en ellos lo suficiente para irse a un viaje que podría terminar en fracaso. Cuando volví a la oficina, entré un jueves por la mañana. Rodrigo estaba en una reunión con un cliente pequeño, así que el piso de diseño estaba vacío. Solo estaba Marina, revisando mock-ups en su computadora. Me senté en la silla al lado de ella, sin decir nada. ¿Estás bien?, preguntó después de unos segundos. Sí, mentí.
Luego respiré hondo. Pregunta: ¿qué querés vos a nivel profesional? Marina me miró como si hubiera aparecido una segunda cabeza en mi cuerpo. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué querés? Para tu carrera. En 5 años, en 10, ¿dónde ves que estás? Marina se recostó en la silla. Llevaba su cabello en un moño ese día, con un mechón suelto que la hacía verse como si acabara de volver de una sesión de fotos. Tenía 24 años y ya dibujaba mejor que 98% de los diseñadores del país. Quiero trabajar en un lugar donde el trabajo sea lo primero, dijo lentamente, donde la política no mate las ideas, donde pueda ser yo, sin tener que fingir, sin tener que sonreír falsamente en reuniones mientras mi jefe toma crédito por mis ideas. Me quedé mirándola un segundo. ¿Parecía que estaba hablando de Rodrigo?, preguntó con una sonrisa pequeña. Parecía que estabas hablando de cualquier lugar donde trabaje alguien en esta agencia, respondí. Marina sonrió más abiertamente. Bueno, sí, es verdad, pero mira, Valeria, yo confío en vos. Si salís de aquí, yo te sigo. Eso fue inesperado. O quizás no. Quizás llevar 2 años viéndome trabajar, viéndome cuidar de ella, viéndome pelear por ella cada vez que Rodrigo quería reducir gastos en el equipo, era suficiente para que ella lo dijera en serio. Pasé las siguientes 3 semanas teniendo conversaciones similares con cada miembro del equipo. No de manera obvia, preguntas casuales, conversaciones que sonaban como mentoreo, pero la verdad es que estaba tomando una decisión sobre la que todos deberían saber. La verdad es que estaba preguntándoles si me seguirían al infierno. Alejandro dijo que sí. Literalmente dijo: Valeria, yo te sigo al infierno con un mapa. Mariana, la especialista en RA, dijo que sí, pero que necesitaba 2 semanas para organizar sus asuntos personales. Sofía, la fotógrafa, fue más cautelosa. Preguntó sobre dinero, sobre seguridad, sobre cómo funcionaría. Yo no tenía respuestas, pero ella me pidió que le escribiera cuando estuviera lista, que ella lo pensaría. Algunos de los freelancers dijeron que sí de inmediato. Otros pidieron más tiempo. Uno, un ilustrador increíble llamado Daniel, me dijo que no, que le debía demasiado a la agencia, que se sentiría mal traicionando a Rodrigo. Yo lo respeté, pero me dolió, porque eso significa que hay gente que ve la misma realidad que yo y encuentra una razón para quedarse. El proyecto del cliente grande seguía avanzando. Las presentaciones iban bien, demasiado bien, porque mientras más éxito teníamos, más dinero entraba a la agencia, más presión había sobre mí para hacer lo siguiente, para ser mejor, para no fallar. Y mientras más dinero entraba, más Rodrigo disfrutaba del dinero. Un día llegó a la agencia con un reloj nuevo que costaba lo que yo ganaba en 6 meses. Otro día anunció que había rentado un departamento más grande en Polanco. Otro día simplemente desapareció 4 horas porque fue al golf. Eso fue lo que rompió algo en mí. No que tuviera un reloj caro, no que tuviera un departamento grande, sino que mientras yo estaba trabajando 14 horas diarias para asegurar que el cliente estuviera feliz, él se iba al golf y luego regresaba esperando que el trabajo estuviera hecho. Eso fue un martes. El viernes de esa misma semana, Rodrigo me llamó a su oficina. Pensé que era algo sobre el proyecto. Pensé que sería una presentación sobre dinero, o sobre tiempo, o sobre cualquiera de las 1000 cosas que Rodrigo me convocaba para discutir. Pero cuando entré, vi que estaba solo y que en su escritorio había un vaso de whisky, a las 2 de la tarde. Necesito hablar contigo sobre tu futuro en la agencia, dijo. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez, finalmente, llegaba la oferta de sociedad. Después de 9 años. Tal vez había visto los números, había visto lo que hacía, y finalmente estaba listo para hacer lo correcto. Estaba tan nerviosa que apenas pude respirar. Claro, dije. Rodrigo se recostó en la silla. Eres una excelente profesional, realmente excelente. Pero tienes un problema, dijo, tomando un sorbo del whisky. ¿Cuál es?
Pregunté, aunque algo adentro de mí ya sabía la respuesta. No tienes el temperamento para estar en la dirección, para la directiva. Eres buena en lo que haces, pero cuando subís de nivel, algo te frena. Te falta dureza, te falta la capacidad de tomar decisiones difíciles sin que te tiemble la voz. Luego vino la frase que me golpeó. Eres una buena soldada, pero no tienes lo que se necesita para ser general. Sentí que en mi pecho algo se quebraba, y no era fuego, era hielo, una frialdad total que reemplazaba todo lo que había sentido antes. Entiendo, dije, porque no sabía qué más decir. Pero no te preocupes, continuó, levantándose de su silla de director. Te voy a poner a cargo de un nuevo proyecto, algo emocionante, algo que te hará crecer. Un cliente de moda, muy grande, internacional. Y cuando lo termines, veremos si ganaste lo que se necesita para estar donde querés. El insulto envuelto como oportunidad. El mensaje claro. Trabaja más. Prueba que mereces. Y quizás, tal vez, en un futuro indefinido, consideraré tu solicitud nuevamente. Gracias por el voto de confianza, dije, porque aprendí hace años que cuando quieres destruir a alguien, sonríes mientras lo haces. Salí de esa oficina, caminé hasta mi despacho, cerré la puerta y por primera vez en años lloré en el trabajo. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de una rabia tan pura que sentía que me iba a quemar desde adentro. Marina vio que salía del baño con los ojos rojos. Ella no preguntó nada, solo me escribió un mensaje. ¿Estás bien? Yo respondí, sí, pero vamos a hablar después del horario. Esa noche, después de que se fueron los últimos miembros del equipo, llamé a Marina, Alejandro y Mariana a mi oficina. Nos vamos, dije sin preámbulo. Ellos se miraron entre sí. No necesitaban que explicara. Sabían que algo había pasado. Podían verlo en mi cara. ¿Cuándo?, preguntó Mariana. No sé, respondí honestamente, pero pronto. Y quería saber si estaban seguros, porque esto no es una broma, esto es real. Vamos a armar una empresa, vamos a tomar clientes de acá, vamos a hacerlo bien y vamos a tener éxito o vamos a fracasar, pero vamos a hacerlo juntos. ¿Quieren? Los tres asintieron. Alejandro simplemente dijo, «Contame qué tengo que hacer». La siguiente semana fue la más extraña de mi vida. Trabajaba durante el día como si nada hubiera pasado. Sonreía en las reuniones con Rodrigo. Tomaba café con él. Fingía que el mundo seguía igual. Pero por la noche, en mi departamento, estaba armando un plan. Llamé a un abogado amigo que había conocido años atrás en Buenos Aires. Le expliqué la situación. Me dijo que lo mejor era armarlo todo por adelantado, tener las estructuras legales listas, tener a todos los empleados disponibles para firmar sus cartas de renuncia al mismo tiempo. Sorpresas, los llamó en broma. Pero no era broma, era estrategia. Necesitaba hablar con Carlos, el cliente grande, el que me había preguntado qué quería profesionalmente. Lo llamé a través de LinkedIn. Nos reunimos un martes en un café en Santa Fe, lejos de donde alguien de estratos pudiera vernos. Le conté toda la historia, desde el principio. No porque buscara validación, sino porque necesitaba saber si él estaría dispuesto a dar la siguiente fase del proyecto a una agencia nueva. Carlos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos 5 segundos. Luego dijo, «Hace 2 meses mi jefe me preguntó quién era la persona responsable de que este proyecto fuera un éxito. Yo le dije tu nombre. Mi jefe me dijo, contratemos a esa persona. Cuando le expliqué que ya estabas contratada, pero con otro nombre en el acuerdo legal, se molestó». «¿Qué pasó después?», pregunté. «Nada. Pero ahora que sabes esto, ¿qué voy a hacer yo cuando saques tu empresa nueva? ¿Voy a dejar perder un proyecto que está funcionando perfecto o voy a hacer lo que sé que es lo correcto?» No necesitaba decir más. «Entonces vamos a hacerlo», dije. «Vamos a hacerlo», confirmó.
Durante 2 semanas planifiqué cada detalle. Saqué de la oficina lo que me pertenecía personalmente. Llevé a casa todos mis diseños previos, mis portfolios, mis referencias. No estaba robando nada de estratos, pero estaba preparándome para no dejar nada importante atrás. Sofía finalmente dijo que sí. Un viernes de tarde vino a mi oficina y simplemente dijo: «Dale, vamos, hazme un lugar en el equipo nuevo». Cuando llegaría el momento, teníamos a 6 personas listas: Marina, Alejandro, Mariana, Sofía y 2 freelancers que habían sido fundamentales en los primeros meses del proyecto grande. Eso era suficiente para empezar. Eso era suficiente para demostrar que podíamos hacerlo. El viernes 23 de marzo fue el viernes que decidí que sería el último. Había estado dudando, retrasando, esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto nunca llega. Solo llega el momento en que haces lo que tienes que hacer. Esa noche no me fui a mi casa, me quedé en la oficina. Trabajé en el proyecto grande hasta las 11 de la noche. Luego, después de que el portero me dijo que era el último piso ocupado, empecé a escribir mails. 6 mails, 1 para cada persona. Nos vamos de estratos, armamos nuestra empresa. ¿Querés estar? Envié el primero a las 2:47 de la madrugada, directamente a Marina. Ella respondió en 3 minutos. Estaba despierta, de turno con su novia que trabaja en un hospital. Sí, decime qué tengo que hacer. Alejandro respondió 5 minutos después. Cuando necesitas la carta de renuncia. Mariana, 20 minutos después. Estoy adentro. ¿Cuándo nos vamos? Sofía tardó un poco más, pero antes de las 4 a.m. había respondido: Soy fotógrafa, no businesswoman, pero si vos estás segura, yo voy. Los 2 freelancers respondieron al amanecer. Ambos sí. Cuando el sol salió el sábado, teníamos todo listo. 6 renuncias, 2 de ellas escritas esa noche, 4 enviadas por mail y un cliente que ya estaba esperando. Recostada en mi escritorio a las 5:47 de la madrugada, con el café enfriándose en una taza, me permitió sentir lo que había estado evitando sentir toda la noche. Miedo. Puro miedo. Y también algo más. Algo que hacía tiempo no sentía. Esperanza. El lunes llegó con esa luminosidad que tiene la Ciudad de México cuando no hay tanto smog. Esos días donde parece que todo es posible. Entré a la oficina a las 7 de la mañana, 1 hora antes de lo normal. Quería estar sola un rato antes de que llegara la caída. La agencia de noche se veía diferente. Las luces apagadas, los escritorios vacíos, todo el ruido del día convertido en silencio. Caminé por los pasillos como si estuviera diciendo adiós, porque lo estaba haciendo. Mi oficina era pequeña, pero era mía. Tenía fotos de proyectos que habíamos hecho, reconocimientos de clientes, un premio de diseño que gané antes de venir a México. Tomé la foto con el equipo en nuestro retiro a Oaxaca y la metí en mi mochila. Luego abrí mi correo electrónico y empecé a escribir. La carta de renuncia, formal, respetuosa, lista para ser impresa. En ella ponía efectividad inmediata, causa justificada, una breve explicación sobre que había decisiones personales que necesitaban ser tomadas. A las 8:45, mis colegas empezaron a llegar. Marina llegó primero. Miró alrededor como si viera la agencia por primera vez, como si estuviera memorizando dónde había sido todo. Alejandro entró después, saludó a algunos colegas, pero en realidad vino directo a mi oficina. Luego Mariana. Sofía llegó un poco más tarde, diciendo que había tráfico. Todos nos miramos en mi despacho. Era pequeño para 6 personas. O quizás es que los 6 éramos enormes ahora. A las 9:30, Rodrigo llegó. Él tenía una rutina. Llegaba a las 9:30, revisaba mails, tomaba un café que le traía su asistente, miraba su Instagram. Los lunes especialmente eran tranquilos. Era cuando revisaba si la agencia había sobrevivido el fin de semana.
A las 10:05, su asistente vino corriendo a mi oficina. Valeria, Rodrigo quiere verte en su despacho ahora. Miré a los 5 que estaban conmigo. Marina asintió imperceptiblemente. Vamos, dije. Los 6 nos levantamos. El asistente se quedó mirándome con cara de confusión. ¿Van a venir todos?, preguntó. Sí, dije. Somos un equipo. Caminamos hacia la oficina de Rodrigo. Él estaba en su silla, mirando la pantalla de su computadora. Cuando escuchó el sonido de 6 personas entrando a su oficina en formación, levantó la vista y su cara cambió. Se puso pálida. ¿Qué está pasando?, preguntó. Adelanté un paso. En mi mano estaba la carpeta con los 6 mails de renuncia, uno de cada persona, impresos, firmados, listos. Nos vamos, dije, los 6. Rodrigo se levantó tan rápido que casi tira su silla. ¿Qué cosa? Valeria, esto es una locura. Hablemos de esto en privado. No hay nada de qué hablar, respondí, dejando la carpeta en su escritorio. Ya está decidido. ¿A dónde van a ir? Ninguno de ustedes puede trabajar sin mí. Ustedes son buenos, sí, pero yo soy lo que los hace especiales. Yo soy quien tiene los clientes. Yo soy quien cierra los negocios. Alejandro dio un paso al frente. Con respeto, Rodrigo, eso no es verdad. Los clientes nos conocen a nosotros y cierran con nosotros porque confiamos en el trabajo que hacemos, no en quien lo firma. Rodrigo lo señaló con el dedo. Vos no hables. Vos te vas si Valeria se va. Sos parte del equipo, pero sin el jefe no sos nada. Mariana habló entonces, con esa voz suave que tenía cuando estaba más furiosa. Creo que estás equivocado, muy equivocado. Yo aprendí a trabajar porque Valeria me enseñó. Alejandro, Marina, Sofía, todos aprendimos con Valeria. Vos solo viste que estábamos haciendo buen trabajo. Valeria hizo que hiciéramos buen trabajo. Rodrigo miró a su alrededor, buscando apoyo de alguien que no estaba ahí. Van a arruinarse, dijo. No tienen experiencia en negocios. No conocen a los clientes como yo. Van a desaparecer en 6 meses. Tal vez, respondí, pero al menos lo haremos siendo nosotros mismos. Sofía, quien hasta ese momento había estado en silencio, extendió una mano que tenía un papel en ella. Quería que supieras, dijo, que tengo el contacto de tu papá, y le pasé unos diseños que hicimos. Quería que viera que la gente joven en esta ciudad puede hacer cosas lindas sin necesidad de un nombre viejo que los valide. Rodrigo la miró como si le hubiera pegado un tiro. ¿Vos llamaste a mi papá? Sí, dijo Sofía, y le mostré un portfolio de nuestro trabajo, sin el logo de Stratos. ¿Sabes qué me dijo? Que por qué no trabajamos con él. Eso es traición, escupió Rodrigo. No, dije yo, eso es profesionalismo, es entender que el trabajo habla por sí solo. Hubo un silencio que duró una eternidad. Rodrigo se sentó nuevamente. Su cara estaba roja, sus manos temblaban. Vi a un hombre que finalmente se daba cuenta de que el mundo no giraba alrededor de él. Nos vamos, repetí. A partir de hoy, las cartas dicen todo. 2 semanas de aviso legal, pero queremos irnos ya. No, ustedes me deben 6 meses cada uno. Hay un acuerdo cuando entran. Alejandro frunció el ceño. ¿Acuerdo de no competencia?, preguntó. Porque si es ese, nuestro abogado ya lo revisó. Es ilegal. No podés restringir el derecho de trabajar de nadie en este país. Además, agregué, todos sabemos que ese acuerdo nunca fue legal. Lo hiciste firmar después de leerlo por 2 segundos. Rodrigo se quedó mirándome con una expresión que era casi de miedo, porque se daba cuenta de que no solo lo estaba dejando porque conocía todas sus movidas, todas sus trampas, y simplemente ya no iba a jugarlas más. ¿Quién paga el cliente grande?, preguntó. Esa era la pregunta importante. Esa era la pregunta sobre el dinero. Yo transferí la comunicación al nuevo equipo el viernes, respondí.
Carlos ya está informado. Ya firmó la propuesta que hizo mi equipo. Ese proyecto es nuestro. Rodrigo palideció completamente. Eso era 40% de los ingresos de la agencia. Sin eso, Stratos se caería en meses. Yo voy a demandar, amenazó, por robo de cliente, por sabotaje, por lo que sea que tenga que demandarte. Está bien, dije. Mi abogado también está preparado. Pero Rodrigo, una última cosa. Los textos que escribiste diciendo que yo no tenía perfil ejecutivo, que era un soldado, eso que guardaste en mails dentro de la empresa, eso es ilegal bajo las leyes de trato discriminatorio de trabajadores. Así que antes de amenazarme, tal vez pensá bien en qué estás dispuesto a perder. No estoy segura de si eso era legalmente exacto, pero sonó convincente. Y Rodrigo es el tipo de persona que se asusta cuando cree que las leyes están en su contra. Se quedó mirándome sin decir nada. ¿Hay algo más?, pregunté. Caminamos hacia la puerta. Esperen, dijo. Nos dimos vuelta. ¿Quieren mis computadoras? ¿Quieren mis contactos? ¿Por qué no me piden todo ahora y se llevan la agencia completa?, preguntó amargamente. Sacudí la cabeza. Porque no somos como vos, respondí. Porque lo que queremos es empezar algo nuevo, no robar algo viejo. Nos llevamos nuestro trabajo, nuestras ideas y nuestro talento. Eso es nuestro. Lo de acá, que se quede acá. Salimos de esa oficina y caminamos hacia el piso de diseño donde estaban nuestros escritorios. Toda la agencia nos miraba. Algunos sabían ya, otros estaban confundidos. Marina se acercó a su computadora y hizo backup de todos sus archivos, los que eran personales, los que ella había creado. Alejandro sacaba sus postales de inspiración de la pared. Sofía estaba limpiando su estación fotográfica. Nadie dijo que nos quedáramos. Nadie pidió que reconsideráramos, porque en una agencia, en cualquier lugar de trabajo de verdad, todos lo saben. Todos ven qué está pasando. Y cuando la gente talentosa se va, es porque la razón es válida. Una persona, una de los diseñadores más nuevos, vino y me preguntó, ¿nos llevas a nosotros también? Tenía 21 años, acababa de terminar una carrera de diseño. Le di mi correo. En 2 semanas nos instalamos. Te escribo. Salimos de Stratos a las 11:17 de la mañana del lunes 26 de marzo. Llevábamos nuestras cosas, nuestras computadoras personales, nuestros portfolios y un cliente grande que había confiado en nosotros. Lo primero que hicimos fue ir a una notaría. Pasamos el siguiente viernes registrando la empresa. Se llamaría Colectivo, porque eso era lo que éramos, no una jerarquía, un colectivo de personas que hacía trabajo bueno. Luego buscamos oficina, una que fuera pequeña al principio, pero con el potencial de crecer. La encontramos en la Roma, en un edificio que tenía otros estudios creativos, otros fotógrafos, otros diseñadores. Era una comunidad. El rent era la mitad de lo que Rodrigo estaba pagando en Reforma. Los números encajaban. Mientras tanto, el proyecto del cliente grande seguía avanzando. Teníamos un deadline importante, la presentación final al comité ejecutivo en Bogotá. El proyecto estaba a 3 meses de terminar. Trabajamos como si nuestras vidas dependieran de eso, porque era verdad. Era el dinero que iba a pagar el primer trimestre. Era el dinero que iba a permitir que Marina, Alejandro, Mariana y Sofía tuvieran salarios en una empresa que estábamos empezando. Pero algo cambió. Cuando trabajaba para Rodrigo, estaba trabajando por validación. Trabajaba esperando que algún día fuera reconocida. Trabajaba acumulando pruebas de que merecía un lugar en la mesa. Trabajaba compitiendo contra un sistema que estaba diseñado para que yo perdiera. Ahora estaba trabajando por algo diferente. Estaba trabajando porque quería. Porque cada decisión que tomaba afectaba a 5 personas que habían confiado en mí. Porque el trabajo que hacía era una extensión directa de quién era yo, no una inversión en una promesa que nunca llegaría. A los 3 meses presentamos en Bogotá. El comité ejecutivo lloró nuevamente, literalmente.
El mismo cliente que había llorado con la presentación de Rodrigo ahora estaba viendo el resultado final y estaba llorando porque veía una transformación que era verdadera porque había sido hecha por gente que creía en ella. Cuando terminó la presentación, Carlos se paró y dijo delante de todo el comité: Valeria no es una diseñadora, es una visionaria. Y nosotros vamos a trabajar con ella y su equipo los próximos 10 años si es posible. Eso fue hace menos de un año. Ahora Colectivo tiene 15 personas. Nos mudamos a una oficina más grande. Ganamos 4 clientes nuevos, uno de ellos a través de una recomendación de Carlos, los otros a través de un website que hizo Alejandro, un portafolio que mostró el trabajo que habíamos hecho. Sofía abrió un estudio fotográfico dentro de nuestras oficinas. Ahora ella maneja 3 fotógrafos. Marina está mentoreando a 3 diseñadores juniors. Mariana está enseñando en una universidad. Alejandro es ahora el director de diseño. Y sí, había un cliente pequeño que Rodrigo tenía. Uno que se fue con nosotros porque habían trabajado con mi equipo en algún proyecto anterior. Luego llegó otro y otro. De los 9 clientes principales de Stratos, 5 se vinieron con nosotros. Me entero por amigos que Rodrigo terminó cerrando Stratos hace 6 meses. Vendió los activos a una empresa de servicios digitales. Según sé, está trabajando como consultor independiente, probablemente diciendo que ayudó a construir cosas que en realidad otros construyeron. Pero honestamente, no pienso mucho en él. Porque ese no es el punto de esta historia. El punto es algo diferente. A veces, cuando estoy en nuestra oficina en la Roma, viendo a Marina trabajar con un mock-up nuevo, o a Alejandro discutiendo tipografía con un cliente, o a Mariana explicando cómo funciona la realidad aumentada a alguien que recién descubre lo que es, pienso en eso que Rodrigo dijo, que no tenía el temperamento para estar en la dirección, que me faltaba dureza, que no tenía lo que se necesita para ser general. Tenía razón, en cierta manera. No tenía lo que necesitaba para ser general a su manera, para trabajar en un sistema donde solo importa el nombre en el acuerdo legal, donde el crédito es una moneda que se concentra en una sola persona, donde la gente te sirve porque teme perder su empleo. Pero resulta que hay otras maneras de dirigir. Hay maneras donde la dirección significa estar en el trabajo sucio, con la gente que confía en vos. Donde significa decir, no sé, averigüemos juntos, en lugar de fingir que todo está bajo control. Donde significa reconocer que el trabajo bueno es trabajo colectivo y que negar eso es negar la verdad. Eso fue lo que aprendí, sentada en una oficina a las 2:47 de la madrugada, escribiendo mails de renuncia. No es revolucionario, es simple, de verdad, pero es verdad, y la verdad tiene un peso que no tiene la simulación. Hace unos meses, en una conferencia de diseño en Medellín, me presentaron como la directora creativa que lideró la salida más importante del mercado creativo colombiano. Alguien escribió un artículo, otro escribió otro artículo, pero lo que realmente pasó fue esto, que un grupo de personas decidió que el trabajo importaba más que la seguridad, y que si la seguridad significaba no poder hacer el trabajo bien, entonces había que buscar seguridad en otro lado. No sé si eso te hace general, no sé si eso te hace ejecutiva, pero sé que me hace feliz ir a trabajar, y sé que mi equipo está feliz también. Y eso, al final, fue lo que faltaba en Stratos, no una mejor estructura, no una oficina más bonita, no un reloj más caro. Lo que faltaba era gente que fuera feliz haciendo lo que hacía. Cuando Rodrigo me dijo que no era material de directiva, probablemente tenía razón de una forma que él nunca entendió, porque yo no era material para su tipo de dirección. Yo era material para un tipo de dirección que todavía estoy aprendiendo a hacer. Y cada día que paso aquí, rodeada de gente que eligió estar conmigo, me doy cuenta de que fue la mejor decisión que tomé. No porque Rodrigo fuera el malo de la película, sino porque decidí que no iba a esperar que alguien más escribiera la película por mí.
decidí escribirla yo misma. Y eso fue lo que cambió todo.